Hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este punto y en esta hora, aquí precisamente en el tiempo de estudio bíblico devocional. Cada mañana, muy puntualmente compartiendo el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Una semana maravillosa, ya nuestra segunda semana. Vamos a estar en esta serie durante 12 días, 2 semanas y media aproximadamente, hablando respecto de las puertas, la importancia de las puertas en la Biblia. Vemos en el libro de Nehemías cómo a través de los diferentes textos que hemos tomado, nos ha ido hablando de las puertas, cada nombre que corresponde a una puerta y cuál es específicamente la aplicación que cada puerta tiene en nuestro diario vivir. Así es que ya hoy en este día, viernes, cierre de semana, vamos con nuestra puerta número 8, la puerta de las aguas. Algo muy especial está sucediendo hoy respecto a esta puerta de las aguas. Recordemos el libro de los Salmos en el capítulo 100, verso 4, que es nuestro texto de introducción a todo el tema de las puertas. Dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Así sea, amén. Hemos visto hasta el día de hoy la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas. Así es que hoy en nuestro tema, número 7 precisamente, la puerta de las aguas es nuestra puerta número 7. Hacemos esa corrección, puerta número 7. La puerta de las aguas. Cuando hablamos de agua en la Biblia, así como hablamos ayer de fuente y entendimos que la fuente es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando hablamos de agua nos estamos refiriendo también a la palabra, específicamente a la palabra. Bienvenidos todos, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Saludo también muy especial para todos nuestros amigos y hermanos a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Acompáñeme por favor al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías tomaremos el capítulo 3 y estaremos en el verso 26. Preste mucha atención a este texto en la lectura del día de hoy, porque aquí hay algo extremadamente importante que no podemos pasar por alto y que al momento de leerlo, espero que usted inmediatamente lo reciba en su corazón. Observe qué dice Nehemías capítulo 3, verso 26. Dice así: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Lo voy a leer nuevamente. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Observen, mis amados hermanos, que en este texto de Nehemías 3:26 no nos menciona lo que sucedía en las puertas anteriores. En las puertas anteriores hemos visto cómo Nehemías nos indica quiénes restauraron la puerta, quiénes participaron de la restauración de cada una de ellas, cuál es su nombre. Puertas que habían sido evidentemente derribadas, según Nehemías en el capítulo 1, puertas que habían sido quemadas, según dice este texto, y ahora necesitaron reparar. Pero cuando llegamos a Nehemías capítulo 3, verso 26, nos encontramos con algo muy interesante. Dice: los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta, quiero detenerme aquí en esta palabra, hasta, enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. ¿Qué nos está indicando? Estos sirvientes, estos servidores del templo que habitaban en Ofel, entendemos aquí por la palabra en el hebreo que Ofel, lo encontramos en el libro de Miqueas en el capítulo 4, verso 8, son parte de esos hombres que trabajan en Sión y que traducen como fortaleza. Ellos eran los encargados de cargar agua y leña para ser usada en el templo. Libro de Josué en el capítulo 9 y en el verso 24. ¿Qué quiero entonces significar o qué nos quiere decir la palabra hasta este momento?
La puerta de las aguas nunca fue destruida. Qué interesante esta observación, porque recuerden que agua traduce palabra, el poder de la palabra. El poder de la palabra viva, eficaz, penetrante, de Hebreos capítulo 4, verso 12. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Observen que la puerta número 7, la puerta 7 además, el tanto que hemos estudiado el número 7, el número de la plenitud, la puerta de las aguas nunca fue destruida. Por lo tanto, dice este texto, y lo repito en Nehemías capítulo 3, verso 26, que fue reparado hasta el frente de la puerta de las aguas, porque esta puerta se mantuvo siempre allí. Diga conmigo, la palabra siempre se mantiene. Repito, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así es que esta puerta, es interesante ver cómo en la historia bíblica nos narra que esta puerta permanecía cerrada durante todo el año. Durante todo el año, y solo se abría durante la celebración de una de las últimas fiestas de Levítico 23, en el mes séptimo. Ese es el tiempo de la fiesta de Sukkot, esa fiesta maravillosa que ya en muy pocos días también estaremos celebrando. La fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta maravillosa que se lleva a cabo precisamente frente a la puerta de las aguas. Observe usted qué apasionante es la historia de la Biblia en la medida que estudiamos y desarrollamos cada texto, cuánto el Señor y cuánto la Biblia nos enseña. Recuerde, estamos en el tiempo de Rosh Hashanah, estamos en el tiempo de Yom Kippur, estamos en el tiempo de la fiesta, la celebración, mejor me gusta usar más la palabra celebración, de Levítico 23, hablándonos de la celebración de Sukkot. A mí en lo personal esta fiesta me encanta, es una de las fiestas que más con agrado puedo celebrar por lo que representa el tabernáculo, la cabaña, la enramada. Y es allí cuando preparamos una enramada y en esa enramada nos reunimos con amigos, con invitados, con familia y podemos compartir los alimentos. Ya estaremos hablando un poco más en detalle cuán importante es la celebración de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta nos recuerda cómo los sacerdotes sacaban precisamente el agua del manantial. ¿Cuál era el manantial? Específicamente, usted lo observa en la gráfica, el pozo, el estanque de Siloé. Y recordamos, ayer lo vimos en la puerta de la fuente, que Siloé era el lugar donde la gente podía venir para ser sanada, donde los ciegos podían ver. Recuerde la historia del estanque de Siloé. Y pasando por la puerta de la fuente, que fue lo que vimos justamente ayer, luego se entraba a la puerta de las aguas, que quedaba precisamente cerca al templo. En el libro de Juan, acompáñeme por favor, al libro de Juan, en el capítulo 7 y en el verso 37, Juan capítulo 7, verso 37, dice la palabra, porque Yeshua celebraba la reunión de los tabernáculos. Y esto es muy importante que lo tengas presente, porque las gentes normalmente cuando hablamos de las fiestas solemnes, y gracias a todos ustedes hermanos que me envían sus mensajes y me preguntan, pastor, hábleme más respecto de las fiestas de Levítico 23, quiero conocer más. Qué bueno que este tiempo de estudio bíblico devocional despierte en sus corazones la semilla de cosas que muchas veces en las congregaciones no nos enseñan. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Juan capítulo 7, verso 37 nos dice, y en el último día de la gran fiesta, de la gran celebración. ¿A qué fiesta se refiere aquí? ¿A qué celebración se refiere? A la celebración de Sukkot, a la celebración de las enramadas, de los tabernáculos. Precisamente usted sabe, cuando conocemos acerca del nacimiento de Yeshua, se nos habla de que la religión se nos enseñó que nació en el pesebre. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Pero qué interesante es saber que ese llamado pesebre no es otra cosa que un Sukkot, precisamente un tabernáculo, precisamente una enramada, una tienda. Qué bonito, ¿verdad? Y en Juan 7:37, repito, y en el último día de la gran celebración, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38 dice, el que cree en mí,
como ha dicho la Escritura, como dice la palabra, como está escrito en la Torá, dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Cuando el Señor proclamó esta palabra, precisamente en la celebración de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, donde la proclamó, donde el Señor exclamó a gran voz esta palabra, justamente ahí donde usted observa esta gráfica, en la puerta de las aguas, en la celebración de esta preciosa cita de Levítico 23. Observen que el término hebreo para agua es mayin. Mayin, escríbalo, mayin. Y esta expresión de hebreo mayin tiene básicamente dos connotaciones, dos significados. Uno es echar agua propiamente, regar básicamente, y el otro es una figura similar que representa semilla. Es decir, que la semilla, el agua, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros recibimos una palabra viva, una palabra de poder, una palabra de esperanza, una palabra de transformación, de renovación, de cambio, entonces nuestra vida nunca más será igual, dice la palabra. He aquí todas las cosas viejas pasaron y yo las hago completamente nuevas. Es decir, que la palabra que nos cambia, que la palabra que nos transforma, que la palabra que nos da vida, que nos da esperanza. Y por supuesto, es importante siempre recordar, porque Marcos capítulo 16, recuerden ese texto maravilloso de la Gran Comisión, dice, id por el mundo y predicad, ¿qué? Mi palabra, la Torá, la enseñanza. Torá traduce enseñanza, no como se nos ha enseñado que traduce ley, esto en el griego, pero la palabra en el hebreo Torá significa enseñanza. Id por las naciones, predicad la palabra, la fuente, la puerta de las aguas, la palabra. Y a todo aquel que creyere y fuese bautizado. ¿Qué significa aquí la palabra bautizar? Significa que en la fuente o en la puerta de las aguas precisamente se produce la inmersión. ¿Qué significa inmersión? Bajar en el agua, despojarnos del viejo hombre y emerger, levantarnos como la nueva criatura en la palabra. Esta palabra en la puerta de las aguas, en el estanque de Siloé, recuérdenlo, es inmersión. Y cuando hay inmersión y hay sumersión, entonces hay nacimiento. La palabra nos da vida. La palabra tiene poder. El sumo sacerdote se sumergía en las aguas, en la fuente de las aguas o en la puerta de las aguas por 5 ocasiones durante el día. Y era la forma como se preparaba para luego estar completamente limpio y entrar al lugar santísimo, donde iba. ¿Cuál era la labor de entrar al lugar santísimo? Iba con una única función. Tiempo de Yom Kippur, ¿cuál? El pedir perdón por los pecados de toda la nación de Israel. Interesante, ¿verdad? Esta puerta de las aguas es apasionante. Bueno, no hay una más o una menos, pero la puerta de las aguas tiene una función especial. Recuerda que justamente esta puerta de las aguas fue la única de las puertas que nunca cayó, que nunca fue derribada, porque el poder de la palabra siempre se mantiene, porque una palabra sembrada en tu corazón te mantendrá para toda la eternidad. La palabra mikvah, que es un lugar de inmersión en agua, esta representa también cuando estamos sumergidos en esa agua, cuando venimos a hablar del bautizarse, que es sumersión en agua, es el inicio de una vida espiritual completamente nueva. Y esto fue lo que precisamente Yeshua explicaba ¿a quién? A Nicodemo. En el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 3 al 8, dice, y respondió Yeshua y le dijo, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, mikvah es más que una simple limpieza corporal. Mikvah es una imagen que allí vemos en la puerta de las aguas y representa, repito, la inmersión, la sumersión y levantarnos completamente limpios, y representa esa transformación espiritual, una nueva vida. Cuando hablo de una nueva vida me refiero a una nueva manera de pensar, no una manera de pensar
pensar en el pensamiento humanista, en el pensamiento lógico, en el pensamiento cultural, en el pensamiento racional, una nueva manera de pensar. Repito con mucha frecuencia esta frase: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar del mundo, el engaño, la mentira, la vulgaridad, la agresividad, ese tipo de pensamiento ruin del hombre, mecánicamente hablando. Y entramos a través del bautismo, a través de la puerta de las aguas, a ser una nueva criatura en Cristo, es decir, en mi carácter, en mi templanza, en mi pensamiento, en mi corazón, en mi forma de hablar, en mi forma de expresión, en mi forma de tratar a los demás. Hay un cambio que se produce en nuestra vida, y ese cambio, dice la palabra, todas las cosas en el Señor siempre nos ayudarán a bien. Es decir, que por supuesto cada uno de nosotros lo hemos visto a través de cada una de estas puertas. En el transcurrir de nuestra vida espiritual enfrentamos un sinnúmero de pruebas o adversidades. Tal vez podría decirlo, más pruebas y adversidades vivimos o experimentamos quienes estamos en una comunión con nuestro Padre que cuando estábamos en el mundo. Finalmente, cuando estamos en el mundo y fuimos del mundo, pues estábamos bajo el dominio, bajo el control de un enemigo llamado Satanás. Por lo tanto, pues ¿de qué servía vivir en fiestas, en placeres, en borracheras, en cualquier otro tipo de concepto? Porque el enemigo estaba ahí tomando el control. Pero cuando nuestra vida es transformada, como dice la palabra de Juan, y conocemos la verdad, y la verdad nos hace verdaderamente libres, es decir, cuando conocemos la revelación de la palabra, entonces toda manera de pensar antigua va a cambiar. Cambio, conversión, transformación, renovación a la luz de la palabra. Entonces, repito, la puerta de las aguas no era simplemente un concepto de limpieza corporal, es también ante todo una transformación de carácter espiritual, cambiar a ese viejo hombre por una nueva criatura en el Maestro. La palabra agua en la Biblia, repito, representa también absolutamente la palabra de Dios. Y vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 25, acompáñeme por favor, Efesios, capítulo 5, verso 25, dice esa palabra: así como está escrito. Así como la palabra está escrita, la palabra dice que Yeshua amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, habiéndola purificado con el lavamiento de agua, con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia toda con su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera siempre santa e inmaculada. Esta puerta de las aguas es una puerta extraordinaria porque nos habla de limpieza, nos habla de baño espiritual, nos habla de transformación, de cambio, y nos habla, por supuesto, de que nunca la palabra será retirada. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En el libro de Nehemías, y cerramos aquí, en el capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. ¿Cuál es el libro de la ley de Moisés? Dígalo conmigo: la Torá, el libro de la ley de Moisés, dice la palabra, que fue traída para que el Señor hablara a través de lo que él ya había dado a su pueblo de Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres. Y aquí la palabra ley traduce Torá. Y delante de los hombres y mujeres, y todos podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, preste atención, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y los que podían entender y los que oían, y todo el pueblo estaban atentos a oír la palabra de la Torá. ¿Dónde? En la puerta de las aguas.
Qué interesante. Esa puerta interior de las aguas se encuentra en un lugar conocido también como la cámara Aptinus, y en este lugar es donde se preparaba precisamente el incienso especial. Era un incienso que se quemaba en un incensario de oro localizada en un lugar santo del templo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ese incienso representa la oración. Dígalo conmigo, la oración que sube como el olor grato al Señor. Que sea puesta hoy todas nuestras oraciones y todas nuestras peticiones como incienso en el altar para que suban a la presencia del Señor. Por cada una de las peticiones que ustedes nos han enviado, hermanos, hay muchas peticiones de oración a través de nuestro correo, a través de nuestros videos. Gracias, hermanos, por sus peticiones. La Red Élite Internacional de Iglesia Cristiana Integral está permanentemente en un tiempo de oración. Cerremos, mis amados hermanos, este tiempo, ya un tiempo de fin de semana, viernes, entrando a nuestro Shabbat, y les dejo el libro de los Salmos. En el Salmo 141, Salmo 141, verso 2, dice la palabra: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así es que, puerta de las aguas, todo creyente bautizado, sumergido en inmersión y en sumersión, entonces va a tener una comunión personal con el Señor a través precisamente de la oración. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por compartir el mensaje. Muchísimas gracias por escribirnos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en todas las naciones, Centro, Suramérica, en Europa. Para todos ustedes, este es el tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Así es que, Shabbat Shalom, bendiciones, un muy buen día.